Quisiera recordar que hasta el momento hemos visto las medidas de tendencia central, que la idea era resumir la información, las medidas de dispersión, que la idea era caracterizar la variabilidad de la muestra, y algunos gráficos, como el histograma y el box plot, que nos ayudan a entender o a caracterizar, a describir una muestra de tamaño n. Lo que está faltando entonces son las medidas de forma, y estas medidas de forma las vamos a estudiar en este video. Entonces voy a poner aquí medidas de forma. ¿Por qué se llaman medidas de forma? Porque estas medidas tienen el objetivo de caracterizar la forma del histograma. ¿Ya? La forma del histograma. Si tú te acuerdas bien, el histograma era un gráfico que lo construíamos usando ciertas barritas, ¿verdad? Ciertas barritas a partir de una tabla de frecuencias. Entonces, esa era la idea. Lo que nosotros queremos caracterizar es si el histograma se concentra en valores altos, en valores bajos, o si es simétrico, ¿ya? Para eso, entonces, tenemos que definir los momentos muestrales. Entonces, vamos a considerar que tenemos una muestra x1 hasta xn, ¿ya? Y vamos a definir el momento de orden R, el momento central, ¿ya? De orden R, donde R es un número natural, como esta cantidad. M sub R es 1 partido por n por la suma de los x sub i menos x barra elevado a r. Cuando hablo de momento central, es un momento muestral, basado en la muestra también, ¿ya? Eso no lo he dicho, pero es el único momento que conocemos hasta ahora, pero es basado en la muestra. Después van a venir los momentos poblacionales. Entonces, si tú te acuerdas de las propiedades que hemos visto, ¿cuánto vale M1? M1 es 1 partido por n, por la suma de igual 1 hasta n de x sub i menos x. Y cuando hicimos los ejercicios nos dimos cuenta que esto valía 0. ¿Cuánto vale M2? Bueno, M2, si tú te das cuenta, es una cantidad que nosotros definimos así. Y esa era la varianza dividida por n, que le llamamos Sn. Entonces, ahora voy a escribir el M3. Es 1 partido por n por la suma de igual 1 hasta n de x sub i menos x elevado al cubo. Y así tú puedes construir los momentos en general de orden 3, de orden 4. Entonces la gracia es que existe un coeficiente que se llama el coeficiente de simetría de Fisher, que depende de este orden, de este momento de orden 3. Entonces, este coeficiente de simetría de Fisher se define como gamma 1 y no es otra cosa que M3 dividido por Sn al cubo. Entonces, la pregunta que tú debes hacerte es, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve? Bueno, la primera aplicación que tiene este coeficiente es que si tú tienes que gamma 1 vale 0, esto implica entonces que el histograma es simétrico, ¿ya? O que la distribución es simétrica. ¿Qué significa simétrica? Significa algo más o menos así, que va a ser simétrico en torno al promedio. ¿Okay? Eso significa simétrico, que va a ser como una distribución normal, pero no hemos definido lo que es una distribución normal, pero eso significa simétrico, ¿ya? Que va a ser simétrico respecto a un eje de simetría. ¿Qué sucede, por ejemplo, si gamma 1 es menor que 0? ¿Ya? Si gamma 1, entonces, es menor que 0, entonces la distribución se concentra en los valores altos de la variable y existe un sesgo hacia la izquierda. ¿Qué significa un sesgo hacia la izquierda? Que la variable se concentra en valores altos. Es decir, por ejemplo, si tú tienes un histograma, va a ser así. Es decir, los valores están, no es simétrico, por supuesto, es decir, estas dos cantidades, cuando gamma 1 es menor que 0 o es mayor que 0, son desviaciones de la simetría. Y la primera desviación es que
el histograma se concentra en valores altos de la variable, pero se dice entonces que hay un sesgo hacia la izquierda. Te reitero de que el sesgo hacia la izquierda es hacia dónde va la cola. ¿Ya? Si la cola es larga hacia la izquierda, el sesgo hacia la izquierda. El sesgo no es hacia dónde están concentrados los datos, ¿ya? Entonces este es un sesgo negativo. Y al contrario, si gamma 1 es mayor que 0, esto implica entonces que existe un sesgo hacia la derecha. ¿Qué significa entonces que hay un sesgo hacia la derecha? Bueno, significa que si tú graficas el histograma, esto va a ser algo así. ¿Ya? O sea, la variable va a estar concentrada en los valores bajos y la cola, digamos, hacia la derecha indica entonces un sesgo hacia la derecha. Esta palabra que nosotros usamos, que es muy importante, va a formar parte de nuestro vocabulario, que es la palabra sesgo. Sesgo significa que está cargado hacia un lado, que está desbalanceado hacia un lado. Entonces, la simetría es un concepto que tiene que ver con esto. Y dos antónimos de la simetría en estadística son el sesgo y la kurtosis, que vamos a ver entonces a continuación. Para introducir el concepto de kurtosis, vamos a graficar nuevamente este histograma que hicimos al comienzo, donde pusimos allí unas barritas. Y tratamos de hacerlo simétrico. Entonces, imagínate que hay una curva que subyace a este histograma, una curva teórica, y la pregunta que uno se hace para saber, digamos, para usar este tipo de contenidos ¿es la curva simétrica? Eso ya lo vimos con el sesgo de la kurtosis. Pero la pregunta que hay ahora en cuestión es la siguiente. ¿Es esta curva más aguzada que la normal? ¿O es esta curva más achatada que la normal? Porque podría haber un histograma así. Entonces, para descubrir el grado de levantamiento, podríamos decir, del histograma, existe un coeficiente que se llama kurtosis, ¿ya? Entonces vamos a estudiar este coeficiente. Esto se llama kurtosis y en realidad en inglés se llama así, ¿no? Kurtosis. Y para definir este coeficiente, entonces lo que nosotros hacemos es usar el cuarto momento. Entonces la kurtosis, que le vamos a llamar gamma 2, no es otra cosa que M4 partido por Sn a la cuarta. ¿Ya? Menos 3. La explicación de por qué ese menos 3 la vamos a hacer cuando estudiemos la distribución normal. Ahora, tú te das cuenta entonces que cuando tú tienes medidas de dispersión, estás usando el segundo momento. Cuando tienes medidas de sesgo, estás usando el tercer momento. Y cuando tienes la kurtosis, entonces estás usando el cuarto momento. Esas son entonces dos razones de por qué estudiar los momentos de orden superior. Uno podría pensar que solamente es suficiente con los primeros dos momentos, pero no. En el momento tercero está la información respecto al sesgo y en el cuarto momento está la información respecto a la kurtosis, es decir, este nivel de achatamiento de la curva. Entonces, si este gamma 2, ¿ya? Si este gamma 2 es igual a 0, esto implica entonces que la curva, ¿ya? O sea, el histograma, luce como un histograma normal. ¿Ya? Luce como una curva normal. ¿Ya? No es más achatada ni más abusada que una curva normal. Si este coeficiente gamma 2 es mayor que 0, significa que la curva es más aguzada que la normal. El histograma más aguzado que la normal. ¿Ya? Es decir, es este caso que hicimos con el plumón rojo. Y en efecto, si tú tienes que el gamma 2 es menor que 0, esto implica entonces que el histograma es más achatado. Histograma más achatado que una normal. ¿Ya? Que una curva normal. ¿Ya? Entonces, usando estos dos coeficientes, tú puedes darte cuenta si la curva es simétrica o si es sesgada,
y si la curva tiene un achatamiento como la normal, o es más aguzada o más achatada que la normal. Seguramente tú te estás preguntando, ¿cómo voy a saber el achatamiento o la simetría de una curva normal? ¿Verdad? Esa no es una pregunta que la vamos a responder ahora, pero sí tengo que dar algunas luces para la persona que está con curiosidad al respecto. Entonces, una curva normal, que tú puedes verla, digamos, puedes estudiarla, es una curva que se rige por esta función. Tú estudia, por ejemplo, 1 partido por raíz de 2pi por e a la menos x cuadrado medios, donde x está en los reales. Esta es una curva normal centrada en el cero. La gráfica de la curva es de esta manera. Entonces tú te puedes dar cuenta, si tú tienes un histograma de esta forma, o de esta forma, va a tener estos coeficientes gamma 1 y gamma 2 distintos de 0. Entonces la gracia es que esta curva, ya que es la curva normal, que se rige por esta ecuación, es una curva que vamos a estudiar en detalle más adelante, porque vamos a estudiar la distribución normal. Entonces, termino diciendo que las medidas de forma caracterizan la simetría y el achatamiento de un histograma. Entonces de aquí en adelante tú puedes hacer un análisis descriptivo, ¿ya? Usando estos elementos. No te interesa solamente la media y la varianza de una muestra, sino también te interesa saber dónde está concentrada la muestra y si es normal o más achatada o más abusada que una curva normal, o si existe un sesgo hacia la izquierda o un sesgo hacia la derecha de esa distribución.